Todos los hermosos caballos es una novela escrita por el autor estadounidense Cormac McCarthy. Fue publicada en 1992 y es la primera historia de lo que se conoce como Trilogía de la Frontera. Capítulo 1. En el otoño de 1949, John Grady Cole, de 16 años, asiste al funeral de su abuelo en el rancho familiar cerca de San Angelo, Texas. La muerte del abuelo marca el fin de una era para John Grady, ya que su madre, ansiosa por empezar una carrera en la actuación, planea vender el rancho que ha pertenecido a la familia desde 1866. Con sus padres divorciados y su padre siendo un ex prisionero de guerra con problemas de salud, John Grady siente que ya no queda nada para él en San Angelo. John Grady se enfrenta a la negativa de su madre de permitirle administrar el rancho y, con la confirmación del abogado de la familia de que la venta es inevitable, decide tomar un rumbo diferente. Después de una última y difícil conversación con su padre y tras despedirse de su exnovia Mary Catherine Barnett, John Grady y su mejor amigo Rawlins se preparan para dejar Texas en busca de una nueva vida en México. Los dos amigos parten al sur, viviendo la vida de vaqueros que siempre imaginaron, durmiendo bajo las estrellas y avanzando hacia pastos más verdes. En su viaje, conocen a Jimmy Blevins, un chico de 13 años con un caballo magnífico. A pesar de las reticencias de Rawlins, Blevins se une a ellos, demostrando su habilidad al disparar un agujero en la billetera de Rawlins. A medida que avanzan por México, son recibidos por la hospitalidad de los locales, aunque Blevins, con su orgullo herido, abandona la cena de una familia amistosa. Durante una tormenta, Blevins entra en pánico y pierde su caballo y ropa, lo que complica aún más su viaje. En el pueblo de Encantada encuentran el caballo y la pistola de Blevins, pero al intentar recuperarlos, despiertan al pueblo y son perseguidos. Separados de Blevins, John Grady y Rawlins continúan su viaje y llegan al vasto rancho de hacienda de Nuestra Señora de la Purísima Concepción. Allí conocen a Alejandra, la hermosa hija del ranchero, y son contratados como vaqueros, iniciando una nueva etapa en sus vidas. La historia promete una travesía llena de desafíos y descubrimientos en el corazón de México. Capítulo 2. En el imponente rancho hacienda de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, propiedad del aristócrata mexicano Don Héctor Rocha y Villarreal, John Grady, Cole y Rawlins encuentran trabajo como vaqueros. John Grady se destaca rápidamente como un excelente jinete, domando un grupo de 16 caballos en solo 3 días, ganándose el favor del capataz Armando y su hermano Antonio. Don Héctor, impresionado por el conocimiento de John Grady sobre caballos, lo promueve y lo traslada a vivir en el establo, donde ayudará a crear un magnífico semental. Este nuevo alojamiento también lo acerca a Alejandra, la hermosa hija de Don Héctor. Una noche, en un baile local, John Grady y Alejandra se encuentran, bailan y pasean juntos, marcando el inicio de una relación secreta. Durante una cabalgata, Alejandra le exige a John Grady montar el nuevo semental de su padre, lo que los acerca aún más. Sin embargo, su encuentro es observado por alguien desde la casa del rancho. Poco después, la tía de Alejandra, la dueña Alfonsa, le ordena a John Grady que se mantenga alejado de su sobrina. A pesar de esto, Alejandra visita a John Grady por las noches y ambos comienzan a escaparse juntos. La tensión aumenta cuando 5 soldados mexicanos llegan al rancho, aparentemente interesados en los americanos, pero se van sin tomar acción. Durante 9 noches, Alejandra continúa visitando a John Grady y finalmente se entregan a su amor. Alejandra regresa con su madre a Ciudad de México y Don Héctor informa a John Grady que Alejandra será enviada a estudiar a Francia. Sin embargo, Antonio revela que Alejandra no ha sido enviada a Francia, sino que está confinada en la casa del rancho. La tensión culmina cuando John Grady y Rawlins están en las montañas capturando caballos salvajes y los galgos de Don Héctor aparecen en su campamento, haciendo que sospechen que Don Héctor ha descubierto su relación y que planea vengarse. Al día siguiente, los soldados mexicanos regresan y esta vez llevan a John Grady y Rawlins encadenados. La historia se vuelve cada vez más intensa, dejando a los lectores ansiosos por saber qué le depara el destino a John Grady y Rawlins en este turbulento viaje. Capítulo 3. John Grady, Cole y Rawlins son llevados al norte por los guardias mexicanos. Al tercer día llegan al pueblo de Encantada, el mismo donde ayudaron a Blevins a recuperar su caballo robado. Aquí, los dos amigos tienen una discusión. Rawlins culpa a John Grady por su arresto, alegando que Don Héctor los entregó a la policía debido a la relación de John Grady con Alejandra. John Grady pide la lealtad de Rawlins, asegurando que, en su lugar, él le mostraría la misma fidelidad. En la cárcel de Encantada encuentran a Blevins, quien no se contentó con escapar con su caballo y regresó a recuperar su pistola, matando a uno de los perseguidores. Al día siguiente, el capitán de la policía local interroga a Rawlins,
lo acusa de ser un asesino y lo tortura hasta que confiesa crímenes que no cometió. Aunque no torturan a John Grady, también lo acusan de ser un mentiroso y un criminal. 3 días después, los 3 americanos son llevados en la parte trasera de un camión hacia la prisión de Saltillo. En el camino, el capitán y el charro que los acompañan se detienen en una granja abandonada y ejecutan a Blevins. El camino continúa hasta Saltillo, donde John Grady y Rawlins son transferidos a la brutal prisión. La vida en la prisión es un constante enfrentamiento por la supervivencia. Golpeados y magullados, los americanos apoyan mutuamente y John Grady le pide a Rawlins que no se rinda. Sospechan que el comandante de la prisión cree que son ricos y espera que los sobornen. Después de unos días, son convocados por Pérez, un prisionero rico e influyente que también les pide un soborno. Al negarse por no tener dinero, un hombre apuñala a Rawlins en el patio de la prisión. Rawlins es llevado a la enfermería y John Grady pierde contacto con él. Desesperado por saber qué pasó con Rawlins, John Grady visita a Pérez 3 días después. Pérez le habla sobre la necesidad de ver la realidad tal como es y amenaza con lo que ocurrirá si John Grady no lo soborna. John Grady sigue negándose y usa su último dinero para comprar un cuchillo para defenderse. Pronto es atacado en el comedor. A pesar de ser gravemente herido, John Grady logra matar a su atacante y colapsa en el patio de la prisión, donde es llevado a la enfermería por el guardaespaldas de Pérez. Después de días en la oscuridad y el dolor de la enfermería, John Grady sobrevive y sana. Aún débil, es llevado ante el alcalde, quien le entrega un sobre con dinero y, junto a Rawlins, son liberados. John Grady descubre que fue Alfonsa, la tía abuela de Alejandra, quien pagó por su liberación. Discuten sobre lo que han dicho y lo que harán. Rawlins, atormentado por la muerte de Blevins, decide regresar a Texas. John Grady, en cambio, permanecerá en México para intentar recuperar sus caballos y conquistar a Alejandra. El capítulo termina con Rawlins en un autobús de regreso a casa y con John Grady haciendo autostop hacia el norte, rumbo al rancho de Don Héctor. Capítulo 4. John Grady Cole se dirige al norte, de regreso al rancho de Don Héctor, encontrando solo la simple bondad de los mexicanos locales. Antonio, su viejo amigo del rancho, y los vaqueros contratados también le muestran amabilidad. Va a ver a Alfonsa, la manipuladora tía abuela de Alejandra. De Alfonsa se entera de que fue Don Héctor quien lo entregó a la policía mexicana después de investigar la relación de John Grady con Blevins. También se entera de que una condición para que Alfonsa pagara por su liberación fue la promesa de Alejandra de no volver a ver a John Grady. Alfonsa le habla de su visión del mundo, de su creencia de que la vida está controlada por fuerzas inescrutables. Le cuenta sobre su infancia privilegiada y su decisión de apoyar al revolucionario Francisco Madero, quien se convirtió en el primer presidente democrático del país. Alfonsa se enamoró del hermano y ayudante de Madero, Gustavo, quien le mostró una gran amabilidad cuando ella se consideraba una marginada después de perder parte de su mano en un accidente con armas de fuego. Sin embargo, su familia desaprobó su relación con Gustavo y la mantuvo en Europa hasta que Gustavo se casó, ascendió al poder y fue finalmente torturado y asesinado por una turba de contrarrevolucionarios. Como resultado de la crueldad y la privación que ha visto en su vida, Alfonsa cree que las únicas verdades eternas son la avaricia y la sed de sangre. El mundo, dice, es consistente en destruir sueños. Alfonsa se considera una libertina e iconoclasta, pero aún así se niega a considerar a John Grady, quien considera un criminal o al menos una víctima de las circunstancias, como pareja para Alejandra. Alfonsa no acepta su pretensión y Alejandra está en la Ciudad de México. No hay nada para John Grady en el rancho, así que se va. Al salir del pueblo comparte su almuerzo con un grupo de niños mexicanos quienes le dan sus simples, inocentes y desesperanzados consejos sobre cómo recuperar su amor perdido. Llama a Alejandra, quien finalmente promete que dejará la escuela un día antes de las vacaciones, tomará un tren desde la Ciudad de México hasta Zacatecas y se reunirá con él antes de ir al rancho. Alejandra se reúne con John Grady en Zacatecas y pasan 24 horas tortuosas juntos. Esa noche, él le cuenta sobre sus experiencias en la cárcel y ella confiesa que fue ella, manipulada por Alfonsa, quien le contó a Don Héctor sobre su relación. Confirma que Don Héctor arrestó a John Grady como resultado. Ella cree que su relación con John Grady ha hecho que su padre deje de amarla. Al día siguiente, le dice que no puede irse con él a América. Como en un sueño, la lleva al tren y ella se va. John Grady queda devastado. Después de que Alejandra lo deja en Zacatecas, John Grady Cole se dirige al norte, atormentado por la tristeza. Cuando llega a Encantada, el pueblo donde él, Rawlins y Blevins fueron encarcelados, decide que no se irá de México sin recuperar su caballo del capitán que lo incautó falsamente.
John Grady irrumpe en la oficina del capitán y lo amenaza con una pistola. Obliga al capitán a llevarlo a la casa del charro, el hombre que pagó para que Blevins fuera ejecutado. Allí encuentran el caballo de Rawlins. John Grady obliga a los dos hombres a llevarlos al rancho donde estaban los otros caballos, el suyo y el de Blevins. Los caballos están allí, pero al salir del establo con ellos, John Grady recibe un disparo por la espalda, en la pierna. Dos de los hombres que trabajaban en el rancho descubrieron lo que estaba sucediendo y lo emboscaron. Con un tremendo dolor, logra montar y salir del establo, conduciendo a los caballos sin jinete delante de él y llevando al capitán, cuyo hombro quedó dolorosamente dislocado en la confusión, como rehén. Es perseguido por 6 jinetes, pero logra evadirlos durante todo el día. Esa noche, John Grady calienta el cañón de una pistola y lo usa para cauterizar su herida. El capitán está exhausto y en agonía, pero John Grady, a pesar de su considerable dolor, insiste en seguir adelante durante la noche y el día siguiente. Cuando finalmente duerme, es despertado por un grupo de hombres locales quienes los cuestionan sobre los caballos y se llevan al capitán, pero dejan a John Grady ileso. Continúa cabalgando hacia el norte a través del campo mexicano, sintiéndose completamente solo, reflexionando sobre el terrible costo del dolor y el sufrimiento que el mundo impone a la belleza. Finalmente, John Grady cruza el Río Grande de regreso a Texas. Es el Día de Acción de Gracias de 1950. Siente que su padre ha muerto durante su ausencia y por primera y única vez en la novela, John Grady comienza a llorar. Durante semanas, John Grady viaja por la frontera buscando al verdadero dueño del caballo de Blevins. 3 hombres juran falsamente ser los dueños del caballo y el asunto llega a los tribunales. John Grady cuenta toda la historia de cómo llegó a tener el caballo, comenzando desde la primera vez que conoció a Blevins. El tribunal queda sin palabras. El juez, asombrado, le otorga el caballo a John Grady. Esa noche, John Grady va a la casa del juez y habla con él, confesando que está atormentado por haber matado al asesino en la cárcel mexicana y por casi haber matado al capitán. Escuchando la radio el siguiente domingo por la mañana, John Grady oye el Jimmy Blevins Gospel Hour. Va a encontrarse con el predicador Blevins, pensando que el chico que decía ser Jimmy Blevins debe haber conocido al predicador, y que tal vez el caballo realmente pertenece al predicador. Esto resulta no ser el caso. Luego, John Grady visita a Rawlins. Hablan sobre las experiencias de John Grady en México desde que Rawlins se fue, y Rawlins confirma que el padre de John Grady está muerto. Se ha abierto una distancia entre ellos y John Grady se da cuenta de que no puede quedarse en San Angelo. John Grady presencia el funeral de la abuela, la madre de Luisa, el último vínculo con la antigua forma de vida en el rancho. Después se dirige hacia el oeste, cabalgando hacia el atardecer. Y así, la novela termina. Esto fue Todos los hermosos caballos, de Cormac McCarthy. Yo soy Walter y esto es De Arte. ¿Qué otro libro te gustaría que resuma? Hasta la próxima.